Muy bien, doctores, buenas tardes. Vamos a hacer el día de hoy las otras dos clases que nos faltan. Vamos a hablar algo sobre síndrome ascítico edematoso y vamos a hablar algo en relación a obstrucción intestinal. ¿Ya? Son clases un poco más cortas, así que nos vamos rápido. Síndrome ascítico edematoso, entonces. A ver, ¿no? Ya saben, por definición, la ascitis es la acumulación de líquido a nivel de la cavidad peritoneal, ¿no es cierto? Normalmente puede haber una pequeña cantidad de líquido, más o menos entre 100 a 200 mililitros de líquido, pero saben que en ocasiones se pueden, acumular varios litros, ¿no? Varios litros de líquido ascítico, ¿no? Entonces, cuando uno observa a un paciente que está con una distensión abdominal, ¿no? Una de las cosas que tiene que tratar es que este paciente no tenga ascitis, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la etiología, ¿no? Es importante, y eso ya lo vamos a ver más adelante cuando hagamos el estudio de líquido ascítico, ¿no? Que nos permite dividir, digamos, en dos tipos de patologías, ¿no? Las que corresponden a un trasudado y las que corresponden a un exudado, ¿no? En realidad, cuando uno saca líquido ascítico a simple vista, pudiera decir de repente que se trata de uno y otro, dependiendo si el líquido es claro o es algo turbio, ¿no? Pero finalmente, lo que a ustedes le va a dar el diagnóstico, si corresponde a un trasudado o un exudado, va a ser el análisis en sí, y vamos a ver que hay algunos parámetros que se analizan para saber si, digamos, se trata de un trasudado o exudado, ¿no? Cuando uno está frente a un trasudado, lo primero que uno piensa, y ahí está subrayado, es que de alguna manera se trate de alguna patología en el hígado, ¿no? Y sobre todo cirrosis, ¿no? Que es tan frecuente, ¿no? Síndrome de Lou Chiari, no sé si han escuchado, es una situación muy rara, ¿no? Es una obstrucción de las venas suprahepáticas, ¿no? Que condiciona, ¿qué cosa? Un aumento del tamaño del hígado, un hígado muy doloroso, y que también rápidamente se acumula líquido, ¿no? Los pacientes que tienen síndrome nefrótico, bueno, ellos tienen edema por todos lados y dentro de ellos, por supuesto, también acumulan líquido en el abdomen, ¿no? Los pacientes que tienen falla cardíaca, sobre todo las que tienen falla cardíaca derecha, ¿no? Que es donde pueden ustedes observar un edema de miembros inferiores importante y a la vez también así, ¿no? Nutricional, ustedes en niños sobre todo, deben haber escuchado el kwashiorkor, ¿no es cierto? Donde hay una hipoalbuminemia marcada, ¿no? Entonces, donde los niños panzoncitos, ¿no? Por hipoproteinemia, ¿no? Dentro de los exudados, probablemente las infecciones y las neoplasias, digamos que son las causas más frecuentes, ¿no? ¿No? Entonces, dentro de lo que corresponde a un exudado, la patología inflamatoria, sobre todo infecciosa, ¿no? Dentro de ellos tuberculosis, por supuesto que la lista es larga de situaciones, o neoplasias, ¿de acuerdo? Algo muy rapidito en cuanto a la fisiología de la acumulación de líquido en el abdomen, de la ascitis, ¿no? Existen tres teorías: la teoría del volumen circulante bajo, la teoría del volumen circulante alto y la teoría de la vasodilatación periférica, ¿no? O sea, digamos que estas teorías tratan de explicar cómo es y por qué se acumula el líquido en el abdomen, ¿no? La más aceptada es la última porque de alguna manera combina las otras dos teorías, ¿no? Muy rapidito nada más, que ahorita vamos a ver, digamos, ya la parte semiológica, ¿no? La teoría clásica de volumen bajo, ¿no?
lo que refiere es que los pacientes tienen hipertensión portal. Eso produce una disminución del volumen plasmático. Eso conlleva, ¿qué cosa? A que se active sobre todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya saben, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y otros mediadores lo que hacen es retener sodio, agua, y por supuesto eso, ustedes saben que la retención de sodio, agua puede conllevar a ¿qué cosa? A citis, ¿cierto? A citis y en general a edema, ¿cierto? Esta es más bien la teoría del volumen, digamos, circulatorio elevado, donde también la hipertensión portal en este caso produce una retención primaria de agua y sodio, pero esto es directamente por un reflejo hepatorrenal, ¿de acuerdo? Que conlleva pues a que rápidamente se haga una retención de agua y sodio. Eso aumenta el volumen plasmático y también puede llevar a citis. Pero como les digo, la teoría digamos más aceptada es una que combina ambas, ¿no? Entonces, es la teoría de la vasodilatación periférica. Un paciente que tiene hipertensión portal, ¿no? Hay una vasodilatación esplánica inducida fundamentalmente por el óxido nítrico. Eso produce una disminución del volumen plasmático, lo que decíamos, la teoría del volumen bajo. Esto produce, ¿qué cosa? O conlleva la activación de una serie de mecanismos compensatorios, dentro de ellos el más importante del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Eso conlleva, ¿qué cosa? Una disminución de la filtración, reabsorción de sodio. Eso puede conllevar a citis, ¿ya? Pero también ese aumento de la reabsorción de sodio, como decía, puede producir ya lo que llaman la teoría del volumen alto, ¿no? Un aumento del volumen plasmático. Inicialmente, ese aumento del volumen plasmático es compensado por el factor natriurético, ¿de acuerdo? Que saben que elimina sodio y agua, pero en algún momento ya no puede compensarlo, se produce un desbalance y finalmente la retención de sodio lleva a citis, ¿no? Entonces es una teoría que, digamos, combina tanto la primera como la segunda, ¿no? Y en esa teoría lo más importante es ¿qué cosa? Que ocasiona la vasodilatación periférica, que es el inicio de toda la cascada, es el famoso óxido nítrico, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya, un poquito de fisiopatología para que ustedes sepan por qué se produce la acumulación de agua en el abdomen, ¿no? Muy bien, ahí está. El hígado graso, ya saben, es una de las causas últimamente que con mucha frecuencia vemos como que produce o da lugar a cirrosis, ¿no? Así que tengan mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Siempre antes de pensar y para que ustedes se den cuenta que es lo normal, yo siempre me tomo una foto, ¿no? De mi abdomen para mostrársela a ustedes, ¿de acuerdo? Así que para que vean que eso es normal, ¿ya? Muy bien. Síndrome ascítico edematoso, ¿de acuerdo? Entonces ya ahora sí vamos a hablar de la parte de la semiología, de la introducción a la clínica, ¿no? Entonces, importante algunos datos, ¿no es cierto? Importante algunos datos de la afiliación, dentro de ellos, por ejemplo, la edad. Si alguien llega con un niño y llega con una citis importante, ¿no es cierto? Solamente una citis, por supuesto, hay que valorar su estado nutricional, lo que yo decía, ¿no? Sobre todo esos niños con Kwashiorkor que tienen unas hipoaluminemia muy severas, ¿cierto? Muy severas, entonces hay que ver si corresponde a ello, ¿no? Las glomerulopatías también son frecuentes en niños, ¿no es cierto? Sobre todo las glomerulopatías de cambio mínimo, la glomerulopatía membranosa, y que dan pues síndrome nefrótico, y dentro de ello, por supuesto, que pueden dar así, ¿no? En el adulto, probablemente las tres situaciones más frecuentes a plantear cuando alguien llega con ascitis, ¿no? Si alguien llega panzoncito con ascitis, lo primero que dicen, hay que descartar que no tenga un problema en el hígado, ¿no es cierto? Que no vaya a ser una cirrosis, una hepatopatía crónica, ¿no? Lo segundo es que vaya a ser alguna infección, está haciendo fiebre, etcétera, etcétera. Y dentro de las infecciones, la tuberculosis es lo más frecuente, ¿no? Hay tuberculosis intestinal, hay tuberculosis peritoneal y hay tuberculosis enteroperitoneal, ¿de acuerdo? O sea, cuando es una tuberculosis peritoneal, usualmente es como producto, ¿qué cosa? De algunos ganglios que quedaron en el abdomen que en algún momento se reactivan, ¿de acuerdo? Y
eso originan o producen un proceso inflamatorio del peritoneo y dan lugar a ascitis. Cuando una tuberculosis es enteroperitoneal, ¿no? Generalmente el bacilo tuberculoso llega por deglución, se localiza en el intestino, primero hace lesión en el intestino. ¿Alguien sabe en qué parte del intestino se localiza con mayor frecuencia la tuberculosis? ¿En qué parte del intestino? ¿Ah? En el duodeno, en el yeyuno, en el ilio, en el colon, en el recto, en el ano, en el suelo, ya no sé qué yo. ¿Dónde? Bueno, aprendan, lo más frecuente es a nivel del ilio, ¿de acuerdo? Entonces, primero hace una lesión allí, ¿no es cierto? Y luego por translocación puede comprometer, digamos, el peritoneo, y entonces los pacientes, por ejemplo, esos vienen con historia de qué cosa, de diarrea crónica, y también tienen ascitis, pero lo que solamente tienen compromiso, digamos, del peritoneo, lo único que hay es ascitis, y no hay la historia de diarrea crónica, ¿no? Entonces es importante en ese sentido la historia. Si estamos frente a un paciente mayor, ¿no es cierto?, mayor que llega con ascitis, por supuesto que hay que descartar las anteriores, pero no nos olvidemos también de neoplasia, ¿no? Neoplasia, ¿no? Una damita, por ejemplo, que venga con una gran ascitis, ¿qué es lo primero que deberían descartar? Una señora de 65 años que viene con una ascitis, ¿de acuerdo? ¿Ah? ¿Qué deberían descartar? ¿Neoplasia de dónde? ¿De hígado? No. ¿Más frecuente? Ovario. El cáncer de hígado usualmente no da ascitis. El hepatocarcinoma usualmente no da ascitis. No confundan con la cirrosis. La cirrosis da ascitis por hipertensión portal, pero la neoplasia, el cáncer de hígado, usualmente no da ascitis, salvo que sea un paciente que tiene cirrosis y además ha hecho cáncer sobre la cirrosis, ¿no es cierto? Saben que la hepatitis B, la hepatitis C pueden producir cirrosis, ¿no es cierto? Pero además pueden ser cancerígenos, ¿no es cierto? Y pueden producir hepatocarcinoma. Entonces, en esos casos, no. Pero si solamente es cáncer en el hígado, no es usual. No todas las neoplasias del abdomen producen, digamos, ascitis, ¿ah? O sea, no digo que no pueda haber, ¿ah? Pero digamos sería excepcional, no es lo usual, no es lo frecuente. O sea, un cáncer de hígado no es usual que dé ascitis. Un cáncer de vesícula no es usual que dé ascitis. Un cáncer de páncreas tampoco es usual que dé ascitis. De vaso tampoco. Del colon, ascitis así importante, no. Generalmente entonces son más de ginecológicos y sobre todo dentro de ellos ovarios, ¿no? Salvo que de repente ya el cáncer esté diseminado por todo el abdomen. Ahí sí dan ascitis y eso se llama carcinomatosis, ¿de acuerdo? O sea, ya está por todo el abdomen. Pero si solamente está localizado y que den ascitis no es frecuente, ¿no? El sepso, digamos, para orientar, algunas patologías, hepatopatía crónica, el sepso masculino, femenino, ya saben, mixedema, lupus, ¿no es cierto? El lupus da policerositis, ¿no es cierto? El hipotiroidismo es causa de derrame pericárdico, el hipotiroidismo es causa de ascitis, por si acaso. Dentro de las causas no muy frecuentes, por supuesto, ¿no? La procedencia, sobre todo por lo que yo les decía, ¿no? Sobre todo para hepatitis B, ¿no? Ustedes saben que en algunas zonas de nuestro país predomina esta infección. Por supuesto tenemos en todo el país, pero hay unas zonas, las zonas de selva, tradicionalmente la zona de Apurima, Bancay, eran zonas pues de alta prevalencia de hepatitis B, ¿no? Entonces, que podían, digamos, orientarnos si es que el paciente tenía o sospechábamos de un problema crónico. Y entonces, como siempre, les digo, preguntar por antecedentes, ¿no? Si alguien tiene antecedentes de alcoholismo, bueno, pues, ¿no? Plantear que de repente se trate de una cirrosis alcohólica, ¿no? Y que eso es lo que está condicionando de repente la ascitis. Si alguien tiene una hepatitis, tiene el antecedente pues, de una hepatitis B, C, ¿no? Y que de repente es una hepatitis crónica y ahora viene por ascitis. Ah, bueno, pues igual hipertensión portal, cirrosis, probablemente por esta causa, ¿no? La insuficiencia cardíaca, ya saben, ¿no? Puede dar, aunque rara vez da, entre comillas, cirrosis, ¿ah? No,
puede dañar un poco el hígado, pero difícilmente lleva a cirrosis, ¿no? Hay, ¿no? Pero excepcionalmente. Más bien lo que da son los llamados hígados en acordeón, ¿cierto? Acordeón. ¿Por qué se llaman los hígados en acordeón? Porque cuando el paciente está descompensado en la falla cardíaca, el hígado crece y se vuelve doloroso, ¿no? Pero cuando lo compensas de la falla cardíaca, hace que elimine líquido, ¿no es cierto? Entonces el hígado se achica, ¿de acuerdo? Por eso que le llaman el hígado en acordeón, ¿no? Nefropatía, pues, para plantear que la causa de la ascitis es por un síndrome nefrótico. Medicamentos, hay algunos medicamentos que pueden dañar, digamos, el hígado y que pueden ocasionar ascitis, ¿no? Por ejemplo, la isoniazida es un medicamento que se usa para la tuberculosis, puede dar una hepatopatía crónica, ¿no? La nitrofurantoína es un medicamento que se utiliza para el manejo de infecciones urinarias, pueden dar problemas crónicos en el hígado. No hay muchos, es verdad. Síndrome consultivo, paciente que está venido a menos, ¿no es cierto? Ha bajado en forma importante de peso, viene con ascitis, bueno, hay que buscarle tuberculosis, neoplasia, ¿no? Nutrición igual. Transfusiones sanguíneas hay que averiguar, sobre todo, como les digo, por la posibilidad de hepatitis B, hepatitis C, como causa de un problema en el hígado y que la ascitis sea secundaria a ello, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de un paciente que tiene o viene con un síndrome ascítico? La distensión abdominal, ¿no es cierto? La distensión abdominal y la sensación de ¿qué? De que tiene pues pesadez en el abdomen, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente la distensión, ¿no? No es frecuente el dolor abdominal en los pacientes que tienen ascitis, excepto si de repente, ¿qué cosa? Está ya demasiado líquido, ¿no es cierto? Que el abdomen esté a tensión, bueno, pues le duele. O la otra situación es que de repente pudiera estar infectado, ¿de acuerdo? Que pudiera infectarse, ¿no? Ustedes deben siempre tener un concepto en su cabecita. Cualquier líquido anormal en cualquier cavidad, donde sea que se acumule, siempre va a tener posibilidad de infectarse, ¿no? Si alguien hace un derrame pleural, eso puede infectarse. Si alguien tiene una ascitis, eso puede infectarse. Si alguien tiene una artritis reumatoide y se le hincha la rodilla, ¿no? Como producto del proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Tiene líquido, eso tiende o puede infectarse, ¿de acuerdo? Si alguien tiene sangre en la rodilla, los hemofílicos, ¿de acuerdo? La sangre, entonces ahí ese líquido puede infectarse, ¿de acuerdo? O sea, cualquier líquido que se acumule en algún sitio en forma normal tiene posibilidad de infectarse y el líquido ascítico no es la excepción, ¿de acuerdo? Entonces, cuando un paciente tiene ascitis y tiene dolor, hay que descartar que no se haya infectado, ¿de acuerdo? Por si acaso. Pasen, doctora. Ahora sí ya cerramos, creo que es suficiente. ¿Estamos bien? ¿No? Ya, cerramos porque ya son 20 minutos. Ya. Diarrea. Un paciente que tiene ascitis, diarrea, siempre y cuando sea pues que además de la ascitis tenga un edema de la mucosa intestinal y entonces no haya una buena absorción y pueda producir diarrea, ¿no? Pero no es una manifestación, digamos, muy característica, ¿no? Disnea. ¿Por qué se producirá disnea en un paciente que tiene ascitis? Básicamente por la distensión, por la elevación del diafragma, ¿no es cierto? Por un fenómeno mecánico, porque no tendría ninguna razón de ser, ¿no? Fiebre, ya les he dicho, ¿por qué podría ser? Polaquiuria, ¿por qué podría tener una persona polaquiuria? ¿Por qué? Porque igual el líquido puede comprometerla, mejor dicho, puede empujar la vejiga, o mejor dicho, no deja que se distienda y con un poquito de líquido entonces llama a querer miccionar, ¿no? Y eso puede condicionar por la crisis. Pero, una vez más, y por eso le he separado, un paciente que tiene ascitis, básicamente viene por eso, ¿no? Por los dos primeros, por distensión y por una sensación de pesadez que tiene algo ahí, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué van a observar entonces ustedes en la inspección o qué pueden encontrar en la inspección? Tienen que buscar, ¿no? En el examen general hay que buscar pues si el paciente está desnutrido o no está desnutrido, ¿de acuerdo? Entonces hay que valorar su estado de nutrición clínicamente, ¿no es cierto?
Después eso se corrobora con algunos otros parámetros, como son la albúmina, etcétera, etcétera. Pero la evaluación clínica de la desnutrición, ya saben, con la desnutrición pasa primero por una evaluación, digamos, clínica, ¿no? Entonces, ustedes han hecho, ¿no? ¿Cómo valoran un paciente con desnutrido? Mirándole su cabello, ¿no es cierto? El cabello ha perdido el brillo, ¿no es cierto? El cabello se desprende fácilmente, ¿no es cierto? Hay que mirarle de todas maneras, ¿qué cosa? La conjuntiva, porque no me da una idea si está anémico o no, es una forma indirecta. Hay que mirarle la lengüita para ver si no hay una, digamos, lenguas despapiladas, ¿no es cierto? Como que le falta vitamina, ¿de acuerdo? La lengua, por supuesto hay que mirar la bola de Bichat para ver si se le desapareció. Hay que evaluar el celular subcutáneo, ¿no es cierto? Para ver la cantidad, se ve que uno se da cuenta pues que ha disminuido, ¿no es cierto? Hay personas que llegan a verse los rileros óseos, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y todo eso finalmente se complementará en el laboratorio ¿con qué? Con su dosaje de fierro, vitamina B12, ácido fólico, albúmina, proteínas, ¿no es cierto? Eso complementa y te dice, mi paciente está desnutrido, ¿no es cierto? ¿Cuál es la causa? Ya vamos a empezar a buscar, ¿no es cierto? Ya, entonces pueden haber manifestaciones generales. Estigmas hepáticos, ¿no? En la mañana les decía, ¿no? A mi paciente, mis alumnos, ¿han venido o no han venido? ¿Quién está conmigo? Uno nomás. El resto no ha venido. No ha venido la de la jarra. ¿No? En la mañana le digo, ¿qué estamos hablando? De diarrea, creo, ¿no? Y le digo, ¿cómo evaluaría? Le digo a un paciente con una diarrea de intestino delgado. Porque son más abundantes. Sí, pues, pero más abundantes. ¿Y qué le pregunta? Se ha llenado una jarra. Se ha llenado una jarra. Está buena esa. Ahora no he visto en toda mi carrera que haya llenado, alguien me diga, ha llenado una jarra con una diarrea. Chicha, le dije. Pero bueno. Ahí está. Entonces hay que buscar estigmas hepáticos, ¿no es cierto? Mirar el ojito para mirar si no hay ictericia, mirarle si no hay telangiectasias, tocarle las parótidas para buscar hipertrofia parotidia, ¿no es cierto? Mirar telangiectasias, ¿no es cierto? También en el tórax, buscar circulación colateral, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces eso nos indicaría entonces de repente la posibilidad que estamos frente a un paciente que el problema está en el hígado, ¿cierto? Edema, bueno, ¿no? Es la otra cosa que ustedes pueden observar por cualquiera de las otras razones que hemos señalado. La distensión abdominal, ya cuando alguien tiene ascitis, ya saben, ¿el líquido dónde se va? Se va hacia la parte inferior y hacia los flancos, ¿de acuerdo? Por eso, como vamos a ver, la matidez es de concavidad superior, ¿de acuerdo? ¿No? Y eso, por ejemplo, lo van a diferenciar como flancos, entonces abombados. Por eso que dicen, ¿no? El paciente, el cirrótico, tiene un abdomen medio batraciano, ¿no es cierto? ¿Han visto el abdomen de los batracios? ¿No? De los ambos, así pues panzoncito, ¿no? Un poco aplastado y en los flancos medio rechoncho. Ya, pues, ¿eso es por qué? Por el líquido, ¿no? El abdomen batraciano, entre comillas, ¿no? Habla que de repente que hay líquido ascítico, ¿no? Pero por supuesto que la cantidad puede ser mucho mayor, que está totalmente distendido, ¿no? Temprano también les decía, la protrusión umbilical. ¿Por qué alguien puede tener un ombligo salido, una protrusión del ombligo? Puede ser porque tiene una hernia, ¿no es cierto?, umbilical. Y la otra razón, cuando alguien tiene líquido en forma crónica, no en forma aguda, ¿de acuerdo? No en forma aguda, sino en forma crónica, y ese líquido poco a poco ha ido distendiendo, ¿no? Y ha provocado una protrusión de la cicatriz umbilical. Circulación colateral, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo eso ustedes pueden observar en la inspección, ¿no es cierto? Esto es lo que creo que en los diferentes tipos de abdomen, ¿no? Por ejemplo, el primer abdomen, ¿qué les parece? Este de acá batraciano, no está batraciano, está demasiado panzón, ¿no es cierto? ¿No? Es diferente. Miren a este de acá, miren, ahí está el ombliguito, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese parece tener de repente
o ese debería ser una hernia o debería ser líquido pero en forma crónica. Esto puede ser cualquier obstrucción intestinal de repente. O sea, en una obstrucción intestinal no se sale el ombligo, ¿de acuerdo? O sea, tú te distiendes, pero el ombligo no se te protruye, ¿de acuerdo? Me dejo entender, o sea, los dos pueden estar entendidos. Yo miro el ombligo, veo que está salido, ¿no? Y si no es hernia, yo digo difícilmente que eso sea por una obstrucción intestinal, ¿no? Por si acaso, ¿no? Ah, entonces, acostúmbrense a ver, miren acá dónde está la distensión. Abajo, ¿no es cierto? Si es abajo, ¿qué cosa va a ser? ¿Ah? ¿De dónde puede ser? Una tumoración de vejiga, de útero más, sobre todo en la damita, ¿no es cierto? De útero, ¿no? De útero, de repente está gestando, ¿no es cierto? De útero. Este está todo excavado, ¿no es cierto? Desnutrido de repente, ¿no? ¿Ah? Entonces, uno tiene que mirar el abdomen y ya se puede dar cuenta, ¿no? Por eso le digo, mira, 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 ¿qué te ven? ¿No? La circulación colateral, no se olviden de buscar, ¿no? En la inspección, todo eso tienen que mirar. La ocultación, que es lo segundo, ya saben, la técnica. Generalmente los pacientes que tienen ascitis tienen los ruidos hidroaéreos disminuidos, ¿no es cierto? Porque hay líquidos que interfieren, no se escucha bien. Matidez de concavidad superior, eso yo es lo que les digo, ¿no es cierto? ¿No? O sea, ustedes comienzan a percutir, ¿no? Acá, un poco más timpánico, ¿no? Abajo, un mate o mate. A los costados, un mate, mate, ¿no es cierto? Entonces, es así el líquido, ¿no es cierto? Es así el líquido, ¿ya? De concavidad superior, ¿no es cierto? Hipersonalidad periumbilical, ¿no es cierto? ¿No? Ahí se siente más hipersonoro, ¿no? Matidez desplazable, ya saben cómo se busca la matidez desplazable, ¿no es cierto? ¿Ah? Signo del oleado positivo, el signo del témpano, ¿no es cierto? Que es, eso sí es más raro de ver. El signo del oleado, sí, ¿no? Esto es lo que es, ¿no? Esto, por ejemplo, es un tumor, ¿no es cierto? De concavidad inferior. En cambio, el agua es de concavidad superior, ¿de acuerdo? La matidez, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan diferenciar uno de otro, ¿no? Esta es la clásica matidez desplazable, ¿no es cierto? Ponen su mano acá, golpean, ¿no es cierto? Alguien que les ayude poniendo en el centro. Perdón, este es el signo de la oleada, este es el signo de la oleada, ¿no es cierto? ¿No? Para ver, se siente, uno percibe una ondita como de agua cuando el paciente tiene... Se ve sobre todo cuando cuando no es atención, ¿no es cierto? Cuando hay líquido, pero no es atención, ¿no? La matidez desplazable, ya saben, ¿no es cierto? Ustedes percuten. Ah, acá está, ¿qué cosa? Mate o submate, ¿no es cierto? Líquido. Entonces agarro sin mover la mano, ya saben, le dicen al paciente que se vaya para el costado, que se voltee, ¿no es cierto? Y ustedes si mueven, vuelven a percutir y entonces ve que está más sonoro, ¿no es cierto? Timpánico. ¿Qué quiere decir? Que el agua se ha movilizado, ¿no es cierto? ¿No? Sin mover la mano. Eso. Esto es más raro de ver el signo del témpano, ¿no? Cuando es un hígado grande y de repente hay mucho líquido y es como yo les decía temprano, es como si ustedes tuvieran un trocito de hielo en agua, ¿no? Que ustedes lo quieren hundir, ¿no? Y flota, ¿no? Pero eso es más raro de poder detectar, ¿no? La palpación, como siempre, la palpación superficial para evaluar la resistencia y la palpación profunda para buscar alguna masa y signos de irritación peritoneal, ¿no? Palpación del hígado, del vaso, hepatomegalia dolorosa, insuficiencia cardíaca, el Budd-Chiari también, hepatomegalia dolorosa, hígado duro, nodular, cirrosis o metástasis, esplenomegalia, ¿no? Si alguien encuentra ascitis, encuentra un vaso grande, ¿no es cierto? Signos de hepatopatía crónica. Bueno, pues ese vaso grande debe ser por hipertensión portal, ¿no es cierto? Hipertensión portal. Finalmente, entonces, eso es, digamos, lo de la palpación, ¿no? Los exámenes de laboratorio complementarios, su hemograma, su perfil de coagulación, su glucosa, su urea, su creatinina, su examen de orina, su perfil hepático, sus amilasas, todo eso, digamos que es lo básico para pedirle a un paciente que nos pueda dar una idea, ¿no?
Por ejemplo, si alguien tiene un problema de coagulación, tiene un tiempo de protrombina elevado, ¿qué dirá? Ah, hay un problema en el hígado, ¿no es cierto? Hay un problema en el hígado. Si encuentro de repente proteinuria en el examen de orina, ah, digo, este paciente no tendrá un síndrome nefrótico, está perdiendo proteína, está perdiendo albúmina, ¿no es cierto? Su perfil hepático, bueno, le da una idea a usted del daño que puede haber, no puede haber en el hígado, ¿no es cierto? El estudio del líquido acítico es fundamental, ¿no? El estudio del líquido acítico es fundamental, ¿no? Y cuando uno encuentra, por ejemplo, cantidad de células elevadas, entonces puede decir que ese líquido está infectado, ¿no? Si uno encuentra más de 500 leucocitos o más de 250 neutrófilos en el líquido acítico, uno dice, ese líquido está infectado y probablemente estemos frente a una peritonitis, pero salud, que no es de necesidad quirúrgica, es de manejo médico, pero que hay que darle antibióticos. Los pacientes cirróticos entonces pueden hacer peritonitis, se llama peritonitis bacteriana espontánea, ¿de acuerdo? Y en esos casos el paciente que tiene fiebre, ¿no? Y tiene signos de irritación en el peritoneo, pero no es quirúrgico, ¿de acuerdo? Pero no es quirúrgico, ¿ah? Siempre hay que hacer la coloración Gram para buscar gérmenes comunes. El Sil-Nielsen para tuberculosis, aunque casi siempre nos sale negativo, eso no descarta tuberculosis. Cultivo, el Papá Nicolau, ya saben, para buscar alguna neoplasia, ¿no? Y el bioquímico, todos estos parámetros que nos permiten diferenciar si estamos frente a un exsudado o un trasudado, ¿no es cierto? Líquido, ya saben, ¿dónde se punza para sacar líquido? En el lado izquierdo. ¿Por qué se punza en el lado izquierdo? No hay venas. No hay vaso. ¿Cómo que no hay vaso? Qué gracioso. En el lado izquierdo, si tú te cortas, te puedes entrar al lado izquierdo porque no hay vaso, no hay vena. No vas a sangrar. No, esa no es la razón. ¿Por qué se punza en el lado izquierdo, doctora? Claro, porque el colon es móvil, no se olviden, porque el colon es móvil, ¿de acuerdo? Y si tú, es más difícil de poderlo pinchar que cuando está fijo, como es en el lado derecho, ¿de acuerdo? Entonces esa es la razón, ¿no es cierto? ¿Y dónde punzan? ¿Dónde punzan? En la fosa ilíaca izquierda, pues la fosa ilíaca izquierda de todo esto. Al ombligo. Y en el tercio medio y ¿cómo es en el tercio medio y los dos tercios externos? ¿Cómo es eso? ¿Ah? Tercio medio, no me acuerdo mal. ¿Ah? Es igual como él. ¿Qué? ¿Ya ni se acuerdan ya el de la apendicitis? El Muldoon, ¿no es cierto? Es igual, o sea, trazas una línea imaginaria de la espina ilíaca en antero superior, el lado izquierdo, al ombligo. Imaginariamente lo divides en tercios. La unión del tercio externo con los dos tercios internos, ahí es donde punza, ¿de acuerdo? Ahí es donde punza para sacar líquido acítico, ¿no es cierto? ¿Ya? Miren, ese líquido es inconfundible. ¿Qué cosa es eso? Leche, kilo. Es como si fuera leche, ¿de acuerdo? El que no tiene experiencia y mire esto dice pus, 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 ¿de acuerdo? Y no es pus, pues, porque el paciente no tiene ni fiebre, ¿de acuerdo? Entonces, líquido acítico, ¿de acuerdo? Los pacientes que tienen linfoma, los pacientes que pueden tener un trauma abdominal, pueden hacer lesión de ¿qué? De vasos linfáticos, y lo que sacan es linfa, ¿de acuerdo? Y eso es una citis quilosa, raro de ver, ¿eh? No es frecuente. El otro día teníamos una citis quilosa también, un poco más. Y allí estas son las características del líquido acítico para establecer si es un trasudado o exudado, ¿de acuerdo? Exudado, ¿no? Bueno, todos son menos, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que se valora? Las proteínas totales, la albúmina, la gradiente entre proteínas en líquido y líquido en sangre, la gradiente del DHL entre líquido y sangre. Por eso cuando a un paciente le van a sacar líquido asítico, ese mismo día deberían sacarle una muestra de sangre. Y entonces a ustedes les permite comparar, digamos, las proteínas en el líquido versus las proteínas en sangre. Si es menos de 0.5, un trasudado. Si es más de 0.5, es un exudado. ¿De acuerdo? Y el otro parámetro que se utiliza también es esto de acá, la gradiente de albúmina. Son las dos cosas que se utilizan entre el suero y el líquido acítico, ¿no? Dicho de otra forma, es la recta entre la albúmina del suero menos la albúmina que hay en la acítico, ¿cierto? Y si tiene una gradiente más de 1.1, tiene esta característica. O sea, lo que parece un trasudado. Y si tiene menos de 1.1, actualmente lo que parece más un exudado. ¿De acuerdo? Por si acaso. Entonces son los dos parámetros que se utilizan. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué tenemos? Algunos exámenes, radiografías, ecografías, ¿no? Tomografía, la resonancia y finalmente la laparoscopía se puede hacer, ¿no? Tienen que aprender a mirar placas, entonces no se olviden, tienen que aprender a mirar placas. ¿Qué les llama la atención en esta placa de abdomen? ¿Qué les llama la atención? Para que ustedes sepan cuándo hay líquido. ¿Ah? ¿Que no hay qué? Sí, cualquier cosa. He escuchado tantas tonterías en mi vida. Mentira. Eso, muy bien. La radiopacidad, normalmente debe ser más negrito, pues el colon, esto se ve medio, no sé si ve medio blanco, medio negro, ¿de acuerdo? Eso habla de líquido, a ver, ¿no? Eso habla de líquido, o sea, la radiografía es importante, no sé ya ni mirar placas, ¿saben? Bueno, ¿esto qué cosa es? La ecografía, ¿no? Eso ven los ecografistas nomás. Y esta es la tomografía, ¿no? Esta es la tomografía, esto sí lo podemos ver, líquido. Miren ese vaso, yo veo esto. Miren, el hígado es chico, el vaso es grande, ascitis. Yo digo, eso son signos indirectos de cirrosis, ¿no? Hígado chico, vaso grande y ascitis, ¿no? O sea, tomográficamente signos de cirrosis, ¿no es cierto? Agua por todos lados, ¿no? Agua. Entonces agua, ¿no? Entonces es agua, ascitis, ¿no? ¿Qué es esto? Una cirrosis, ya alguien que lo está operando. Miren cómo es el hígado, un hígado cirrótico, ¿no? Un montón de nodulitos, ¿no? Por si acaso, los hígados cirróticos, ¿no? ¿Este qué cosa es? Una tuberculosis peritoneal. Este es el peritoneo, ¿no? Lleno de granulomas, lo que llaman mijo, ¿de acuerdo? Igualito se pueden ver las carcinomatosis también, las neoplasias. ¿Ah? Entonces, ¿cómo haces el diagnóstico? Facilito, ¿no es cierto? Entras con un laparoscopio, miras y tomas muestra de acá, ¿no es cierto? Muerdes varios sitios, haces el diagnóstico. ¿Por qué se demoran tanto? Ah, eso en la parte privada está en 48 horas, está hecho el diagnóstico, ¿no? Bueno, insuficiencia cardíaca, ya ustedes saben cuáles son las características, ¿no es cierto? Listo. ¿Ya? Entonces, no hay más. No hay más. Preguntas. Las preguntas del examen todas son historias clínicas, ¿no? Todas son historias clínicas, ¿de acuerdo? Por lo menos las que les voy a poner son historias clínicas. Fácil, para que ustedes puedan reconocerlas, ¿de acuerdo? Pero este año me voy a inventar nuevas, para que no sean las del año pasado, anteaño, 3 años. Me voy a inventar nuevas, a ver, pero fácil, pues, de lo frecuente, ¿no? De lo que es más común, no las cosas exóticas, pues. Bueno, porque ustedes tienen que aprender primero lo más frecuente, porque no están hablando tonterías, ¿ya? Entonces, después ya aprenderán las cosas exóticas. Obstrucción intestinal, ¿ya? La última clase.
obstrucción u oclusión intestinal, ¿no? Puede ser total o puede ser parcial, ¿de acuerdo? Es la detención completa y persistente del contenido intestinal en algún punto a lo largo del tubo digestivo. Y la obstrucción parcial o su oclusión intestinal si la detención no es completa ni persistente, ¿no? Hay veces empieza también, eso es verdad, empieza con una obstrucción parcial, pero al final se puede transformar en una obstrucción total, ¿no? Entonces, ¿no? Es algo que también van a ver con bastante frecuencia, obstrucciones intestinales, ¿de acuerdo? Obstrucciones intestinales. Lo van a ver en emergencia, lo van a ver en los pacientes que están hospitalizados, en algunos, ¿de acuerdo? Van a ver la obstrucción intestinal. Podemos hablar entonces desde el punto de vista de las causas de la obstrucción intestinal de un hilio mecánico o de un hilio paralítico, ¿no? De un hilio mecánico o de un hilio paralítico. Una obstrucción mecánica o el problema está en algo mecánico que obstruye la luz, ¿no es cierto? ¿No? Todo tubo, cualquiera sea el intestino, el bronquio, ¿no es cierto? ¿Qué más? Cualquier cosa, cualquier tubo puede ser obstruido de tres formas, ¿no es cierto? ¿Por qué se produce una atelectasia? ¿Cuál es la causa más frecuente de atelectasia? ¿Qué? ¿Cuerpo extraño? ¿Cuerpo extraño? ¿Qué cosa? ¿Todos los días te pasa una bola? ¿Qué cosa? ¿Cuerpo extraño es la causa más frecuente? ¿Cuál es la causa más frecuente de atelectasia? La atelectasia es porque, ¿qué cosa? ¿Por qué se produce la atelectasia? Se obstruye, ¿no? O algo sucede con el bronquio, ¿no es cierto? Y se colapsa el alveolo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿por qué se puede obstruir un tubo? Si ustedes tienen un tubo, ¿por qué se puede obstruir? Porque algo de afuera lo empuja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Se puede obstruir porque algo en la luz, ¿no es cierto? O se puede obstruir porque de la pared crece algo, ¿no es cierto? Y lo cierra. No hay otra forma, ¿o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Igualito es el intestino, ¿no es cierto? Sí. El intestino se puede obstruir por algo acá, por algo de afuera o por algo que crece de la pared, ¿no es cierto? No hay otra forma. O sea, esas son las tres formas. Entonces, la atelectasia, ¿por qué se obstruye con mayor frecuencia? ¿Por? Fibrosis pulmonar. Y la fibrosis pulmonar es del intersticio. No es del... ¿Por qué? O sea, piensen, yo sé que es difícil para ustedes. Piensen. ¿Ah? Claro, eso es lo más frecuente. Moco. Eso es lo más frecuente de atelectasia, no se olviden en su cabecita. ¿De acuerdo? Por eso que decimos a los pacientes cuando están postrados que hagan sus ejercicios respiratorios, ¿no es cierto? Que inflen un globo, ¿no? Que inflen un globo y ahí están expandiendo sus pulmones, están ejercicios, ¿de acuerdo? Para que no se llenen de moco, ¿no? O sea, lo más frecuente es moco, no se olviden, ¿de acuerdo? En el posoperatorio hacen atelectasia, ¿por qué? Porque estuvieron ahí echados varias horas, no ventilaron, encima están con la anestesia que no expanden el pulmón y entonces se acumula moco y hacen atelectasia, ¿de acuerdo? Ya, entonces es lo más frecuente, ¿ya? ¿No? Es igual el esófago, ¿no es cierto? En la mañana lo que tuvieron ahí había una discusión sobre un problema, si era en el esófago o no era en el esófago, pero el esófago igual, ¿no es cierto? Se puede obstruir por algo en la luz, por algo que lo comprime, o por algo de la pared, ¿no es cierto? No hay otra forma. En este caso, ¿por qué era la obstrucción del esófago? Porque algo que lo comprimía, porque el problema no estaba en el esófago, sino estaba en la tráquea. Y por contigüidad lo empujaba. Y el paciente se quejaba de disfagia, ¿de acuerdo? Pero no era el esófago, porque cuando le hacen endoscopía inclusive no ven nada, ¿de acuerdo? ¿No? Que debieron ver por lo menos la compresión. Ya, entonces ya saben,
El hilio mecánico o obstrucción mecánica entonces es por algo, ¿no es cierto?, de afuera, ¿no?, que lo jala, que lo estrangula, algo en el interior o que crezca, digamos, de la pared. El hilio paralítico, la obstrucción paralítica, es por un problema en la función, ¿de acuerdo? En la función. No es que hay algo, digamos, que esté comprimiendo, algo anatómico, ¿no? Ustedes van a poder diferenciar. Ya, desde el punto de vista iliomecánico, ¿de acuerdo? Entonces, el problema puede ser por fuera de la luz, puede ser en la luz o puede ser de la pared, ¿de acuerdo? Como hemos dicho. Si es fuera de la luz, las adherencias, pues, y las hernias, ¿de acuerdo? Es lo más frecuente como causa, ¿sí? Por eso, temprano les digo a mis alumnos una vez más, ¿no? Miren las regiones inguinales que tienen miedo, ¿de acuerdo? De repente ahí está la obstrucción, ahí está una hernia, no se olviden de descubrir bien a su paciente una miradita, ¿ya? Para las bridas, ¿qué tendrán que ver? Cicatrices, pues, ¿no es cierto? Cicatrices, ¿no es cierto? Para darle una idea, ¿no? No es frecuente, digamos, que alguien tenga adherencia si no ha sido operado.